Ya hemos analizado dos opciones para poder aplicar clases a nuestros elementos de manera dinámica a través de arrays o a través de strings. Vamos a ver la tercera opción. La tercera opción simplemente consiste en crear un objeto y a ese objeto las claves de ese objeto van a ser las clases que queremos aplicar o no, mientras que los valores que les vamos a aplicar van a ser un true o un false. Cuando sea true aplicaremos esa clase, cuando sea false no aplicaremos esa clase. Pongo un ejemplo. Dentro de ngClass, al estar utilizándola entre corchetes, como muchas de las otras propiedades que hemos visto, yo puedo colocar un objeto JavaScript. Esto al final puedo meter cualquier sentencia JavaScript, siempre que tenga sentido con lo que estoy utilizando, en este caso con ngClass. Lo que comentaba es que las claves de este objeto, los objetos siempre son pares de clave-valor, van a ser las clases que queremos aplicar. Por ejemplo, si quiero aplicar la clase semáforo, le pondré un true. Si no quiero aplicar, la clase redondo, le pondré un false. En este caso se está aplicando la clase semáforo y no se está aplicando la clase redondo. Vamos a verlo. La clase semáforo es la que le daba tamaño y color, mientras que la clase redondo era la que le convertía en un círculo. Si lo ponemos a true, ahí la clase semáforo y la clase redondo se están aplicando, por lo tanto los dos se están poniendo en común y por lo tanto forman parte de las clases que le estamos poniendo a este circulito, semáforo y redondo. Esto, como antes, no tiene tanta potencia puesto así de esa manera, pero sí que puede tener un poquito más de potencia si nosotros lo juntamos con ciertas expresiones. Es decir, yo ahora le puedo poner colores, como por ejemplo el rojo. Si quisiera poner el rojo, lo hago de esta manera y ya tendría el color rojo puesto, pero puedo poner otros colores y que dependa de ciertas expresiones. Vamos a ver cómo poder hacer que nuestro semáforo vaya cambiando de colores. En este caso, en el CSS del semáforo, también, aparte de la clase rojo que ya tenía definida, voy a definir la clase verde con background color green y la clase amarillo con igual background color yellow. En este caso no quiero que las tres clases estén activas a la vez, quiero que vayan cambiando, quiero que se vayan modificando. Si yo en el HTML pongo las tres clases a la vez, en semáforo componente HTML pongo verde a true y amarillo a true también, lo que pasa es que, bueno, se aplicarán por el orden en el que estén definidas en nuestra hoja de estilos, es decir, el amarillo. Si yo cambiase el orden en la hoja de estilos, si yo la clase rojo ahora, por ejemplo, la pongo la última, se aplicarían de esta manera, ¿vale? O sea que siguen las normas habituales que utilizamos en el CSS. A mí me interesa ahora que el semáforo coja un color dependiendo de una expresión. Y nosotros aquí el true o false lo podemos conseguir a través de expresiones. Por ejemplo, en el TS del semáforo voy a poner una variable que sea color seleccionado, por ejemplo, de tipo string, y la voy a inicializar dentro del constructor. This.color seleccionado y lo voy a inicializar a la V, por ejemplo, como ya hemos hecho en otras ocasiones con los colores, a la V. Simplemente le tengo que decir, oye, si el color seleccionado es V, quiero que se active la clase verde. Si el color seleccionado es R, quiero que se active la clase rojo. Y si el color seleccionado es la A, quiero que se active la clase amarillo. Eso lo podemos hacer muy fácil dentro de nuestro HTML, porque nosotros lo único que tenemos que conseguir aquí como valor es que esto sea un true o un false. Y esto puede ser una expresión. Por ejemplo, si yo borro el true y le pongo color seleccionado, que puedo utilizar aquí esta variable porque está definida como propiedad de mi clase, por lo tanto la puedo utilizar en el HTML, es igual a R, esto me va a devolver un true o un false. Esta operación me va a devolver un true o un false, por lo tanto se activará o se desactivará en función de esta variable. Lo mismo hago con el verde, color seleccionado igual a verde. Lo mismo hago con el amarillo, color seleccionado igual a amarillo. Esto lo estoy haciendo aquí, pero lo podríamos haber hecho en el TS, es decir, este objeto podría estar definido en el TS y nosotros lo podríamos modificar dentro del TS según nos vaya conveniendo. Pero bueno, aquí está bien también, es decir, estoy generando una expresión que me devuelve un true o un false, cada una me devuelve un true o un false. Si os fijáis, no van a estar las tres activadas a la vez, siempre va a estar una única activa. Ahora en el TS simplemente, pues si le inicializo en V, estará en verde, si le inicializo en amarillo se colocará el color amarillo y si lo inicializo en rojo se colocará el color rojo. Eso sí, sin perder las clases anteriores. Yo a semáforo le he puesto a true y redondo le he puesto a true. Por lo tanto, esas dos van a estar siempre.
Vamos a intentar que cambie un poco dinámicamente. Simplemente lo que voy a hacer es que cuando arranque el componente, cada segundo vaya cambiando el color. Cuando arranca el componente, las acciones a llevar a cabo las hago dentro del Legion Init, como vimos en el ciclo de vida de nuestros componentes. Bueno, pues voy a poner simplemente un setInterval para que vaya cambiando de una a otra. Voy a ponerle a un segundo al setInterval y ahora pues un if normal para que cambie. Si el color seleccionado es rojo, que cambie a amarillo. Amarillo. Si no, si el color seleccionado es amarillo, que cambie a verde. A verde, por ejemplo. Aquí va una sola. Es una asignación. Y por último, si no, si el color seleccionado es verde, que cambie a rojo. Y así va pasando por todos los colores. Simplemente para hacer una prueba y veamos cómo se activan unas o cómo se activan otras. Estoy modificando el color de una variable a otra, de un valor a otro, para que simplemente veamos dentro de nuestro semáforo cómo cada segundo va cambiando los diferentes colores. Se van activando las diferentes clases y además veis cómo se modifican las clases aquí dentro de nuestro elemento y vamos aplicando los estilos que corresponda a cada una de esas clases. Por lo tanto, con esto podemos llegar a agregar clases de manera dinámica, a quitar esas clases de manera dinámica igualmente y por lo tanto conseguir efectos pues como este estilo. Podríamos conseguir efectos pues que nuestra página cambiase de clases, que se viese de una manera, que se viese de otra, en función de los eventos y de las cosas que vaya interactuando el usuario dentro de nuestros componentes.